En el video de la clase anterior dejamos pendiente el tratamiento de los barros que se obtienen de los sedimentadores. Estos barros que provienen de los sedimentadores primarios y secundarios se depositan en una unidad de tratamiento denominado digestor. Los barros que se obtienen entonces de los sedimentadores son dirigidos a otra unidad de tratamiento en esa línea de tratamiento que estamos siguiendo nosotros. El tratamiento se realiza en unidades llamadas digestores, en donde se transforma la materia orgánica contenida en los barros mediante un proceso anaeróbico. Los barros constituyen un residuo líquido que contiene suspensiones concentradas de materia orgánica y también contiene materia de origen mineral y es totalmente inerte. Dado que estos barros contienen a su vez microorganismos patógenos y son muy susceptibles de sufrir transformaciones por el contenido de materia orgánica, en esa transformación, consecuentemente, puede desprender olores. Entonces, para los barros se requiere un adecuado e higiénico tratamiento y disposición final. Cuando hablamos de tratar los barros que provienen de los sedimentadores, el objetivo de tratarlo es producir un barro más deshidratable, estabilizarlo, o sea, reducir la capacidad de fermentación, reduciendo el contenido de materia orgánica. También el objetivo primordial del tratamiento de barro es también la reducción de volumen que se consigue. Consecuencia también del tratamiento, se pueden eliminar microorganismos patógenos y lograr conseguir un material más estable, inofensivo, para hacer la disposición final de esto. ¿Por qué hablamos de estabilizar sobre todo los barros? Como yo recién les comenté, ese barro crudo proveniente de los sedimentadores tiene un alto potencial de fermentación y consecuentemente con desprendimiento de malos olores. En realidad, ese desprendimiento de olores es la tendencia a iniciar el proceso anaeróbico de fermentación ácida. Las características que presentan los barros los hacen aparecer como inofensivos, pero en realidad son potencialmente agresivos, ya que pueden ser un medio apto de cultivo y de crecimiento de microorganismos. Recuerden que hay una fracción orgánica en el contenido de barro. Por esta razón se hace necesario su estabilización. Para poder estabilizarlo, se debe actuar sobre la parte orgánica o volátil de los barros, ya que esta parte es la que va a servir de nutriente a los patógenos, a los microorganismos patógenos, y también esa parte es la fracción susceptible de fermentar por acción de microorganismos y producir malos olores. Entre otros procesos u operaciones que la tecnología pone a disposición para poder estabilizar, o sea, tratar esos barros, tenemos el proceso de digestión anaerobia de barro. La digestión anaerobia de barro es un proceso biológico por el cual se descompone materia orgánica en ausencia de oxígeno. Estos procesos bacterianos anaeróbicos permiten descomponer la materia orgánica del barro cloacal, produciendo gases, líquido y un barro digerido, que puede deshidratarse sin dificultad y disponerse mucho más fácilmente que el barro original.
Recuerden que después del proceso de digestión, ese barro ha perdido humedad y consecuentemente se ha reducido su volumen. En el proceso de digestión anaeróbica, la materia orgánica es licuada, gasificada y mineralizada. De esta manera es transformada parcialmente en una materia orgánica más estable. El residuo que se obtiene finalmente después de una digestión de barros tiene características de humus, que es una sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal que proviene de la descomposición de los restos orgánicos por microorganismos que están integrados mayormente por bacterias y también por hongos. Es un proceso complejo el proceso de digestión anaeróbica. Ustedes ven que ese proceso se da en tres fases. Estas tres fases de licuación, gasificación y mineralización se da en forma simultánea, como resultado de la actividad de una variedad de microorganismos. Bacterias que tenemos un grupo de bacterias que inicialmente licúan la materia orgánica, mientras otros grupos de bacterias convierten la materia orgánica formando ácidos orgánicos, para luego otros grupos de bacterias terminen el proceso de descomposición generando como residuo final gas, dejando sustancias al final residuales mucho más estables. En este tratamiento, como producto final del proceso biológico de descomposición, podemos obtener gas finalmente y una sustancia residual más estable. Ambos residuos, el gas y esa sustancia residual estable, tienen valor comercial. En una planta de tratamiento, la digestión anaeróbica se desarrolla en unidades llamadas digestores. Los digestores son recintos cerrados, cilíndricos, con una tolva en su parte inferior. El barro se introduce en forma intermitente o incontinua, depende del tipo de digestor y el tipo de operación, con una permanencia variable también en función de los parámetros de diseño adoptados para dimensionar el digestor. En ese digestor van a encontrar que el barro ingresa y se deposita en la tolva. En el fondo de la tolva nos vamos a encontrar con un barro estabilizado o barro digerido que ya sufrió todo el proceso anaeróbico de transformación, una zona de lodo en digestión totalmente activa y en una parte el sobrenadante o el líquido que cuando se retira del digestor, ese sobrenadante tiene un alto contenido de DBO y debe ser recirculado nuevamente a la planta de tratamiento de los líquidos para reducir su DBO. Espuma y finalmente el gas que se genera producto de la transformación que se da en el interior del digestor. El resultado de la digestión, tenemos un barro que se mineraliza aumentando su porcentaje de sólido y se va espesando por acción de la gravedad. ¿Cómo se dimensiona un digestor? Existe una gran variedad de factores que rigen el proceso de digestión, pero los más importantes son dos simplemente: la temperatura y el tiempo de residencia. Pero la temperatura es el más importante todavía. En función de la temperatura tendremos dos grupos de bacterias que van a desarrollar la actividad para poder transformar la materia orgánica contenida en esos barros. Las bacterias
se desarrollan en función de la temperatura, existiendo esos dos tipos, y las podemos clasificar en termófilas, que se desarrollan entre 35 a 60 grados, y las bacterias mesófilas, que se desarrollan en un rango de temperatura de 10 a 35 grados centígrados. Con esa temperatura predominan bacterias mesófilas. El proceso de digestión es altamente sensible a los cambios bruscos de agregados de materia orgánica. Para dimensionar un digestor, tenemos que obtener del laboratorio la curva de digestión. Es una curva que se obtiene ensayando a distintas temperaturas y determinando los tiempos, y en esas curvas se grafican en función del día y la temperatura, y las curvas de isodigestión, las curvas de igual digestión. En esta curva pueden ver una curva de trazo lleno y otra de trazo intermitente, en donde la superior a esta curva que le estoy indicando corresponde a la actividad desarrollada por las bacterias termófilas, y la curva inferior a las mesófilas. Estas curvas de digestión se las proporciona el laboratorio. Con estas curvas de digestión yo puedo relacionar la temperatura y el tiempo de residencia en el proceso de digestión. El laboratorio también me proporciona la relación entre la cantidad de material volátil u orgánico y la cantidad de material volátil digerible. Todos estos valores nos proporcionan el laboratorio. Curva de digestión y la relación entre la cantidad de material volátil u orgánico. O sea, la cantidad de material volátil o orgánico, el V%, está indicando que de una muestra de barro, un determinado porcentaje es orgánico. Y de ese porcentaje de material volátil y orgánico, solamente una parte expresado por el A0 puede ser transformado por digestión. La relación también entre B y A0 es totalmente lineal. Para cada barro tendremos curvas distintas que nos deben proporcionar el laboratorio. Creo que sí. Básicamente, ¿entendieron esto? Podemos entrar en el cálculo de un digestor. Para poder dimensionar un digestor, tenemos que construir el gráfico de digestión. Ese gráfico se construye calculando la cantidad total de barros que va a ingresar al digestor. Esa cantidad total, expresada con la letra P, resulta igual al producto del caudal por la concentración de sólido suspendido. ¿Pero qué concentración de sólido suspendido? La concentración de sólido suspendido depositado en las tolvas de los sedimentadores. O sea, en un sedimentador va a entrar una determinada concentración, sale con otra concentración menor, y el remanente es lo que se depositó en la tolva. Con ese valor depositado en la tolva, yo voy a construir el gráfico de digestión. Esta expresión le está indicando el total de barros a tratar, y va a depender de los sólidos
suspendidos, retenidos en los sedimentadores y del caudal. Es un concepto similar al empleado también para dimensionar el lecho percolador. Con este valor del total de barros que va a ingresar al digestor y de la curva de digestión y en función de la temperatura que yo voy a adoptar de trabajo para mi digestor, yo voy a ingresar, por ejemplo, 20 grados, ingreso a la curva de digestión, ingreso con 20 grados y obtengo el tiempo de permanencia para poder digerir determinada cantidad de barro a 20 grados en un tiempo T1. Con esos valores, inicialmente yo puedo construir el gráfico de digestión, disponiendo en el eje de abscisa el tiempo y en ordenada la cantidad de barros por día, los kilogramos de barros por día, y grafico al inicio la carga total diaria, kilogramos por día expresado con el valor de P. Con el valor de T1 que yo obtuve del gráfico de digestión, de la curva de digestión proporcionada por el laboratorio, establezco el tiempo T1. ¿Qué ocurre a medida que transcurre el tiempo y llego al tiempo T1? La carga total de barro que ingresó el día 1 con un valor P, cuando llegó al tiempo, transcurridos los días y llegó al tiempo T1, esa carga total se redujo a este valor que le estoy indicando en la pantalla. Se redujo ese valor. Hay una parte de ese barro que ingresó que se transformó y se redujo la cantidad. También quiero hacerle notar que antes de continuar, la fracción de barros que ingresa al total de barro, tenemos una fracción inorgánica y una fracción orgánica. La fracción orgánica se determina como el producto de la carga total diaria por el B%. Con este gráfico yo podría dimensionar el digestor, porque transcurrido el tiempo T1, el barro que ingresó inicialmente con este valor se redujo a este valor. Estaría concluido ya todo el proceso de digestión y acá ya tendría en esta ordenada un barro totalmente digerido. Pero yo adiciono una permanencia mayor para poder hacer frente a cualquier inestabilidad que pudiera presentarse en la calidad del barro que ingresa, mayor cantidad, otra condición, y requiere ya mayor tiempo para su estabilización. Entonces se adiciona y se lleva todo el proceso de digestión hasta un tiempo T2. Ese tiempo T2 anda entre 40 a 70 días, medido desde el primer día inicial, y es habitual adoptarlo un tiempo, el tiempo T2, un tiempo 50% mayor que el tiempo T1. Construido este gráfico de digestión, yo estoy en condiciones de poder comenzar con el dimensionamiento del digestor. Porque el área encerrada debajo de la curva de digestión me da los kilos de barros generados en el proceso de digestión. Entonces, este área, el área encerrada debajo de la curva, me da los kilos de barro. Kilos de barro que puedo llevarlo a volumen mediante el conocimiento del peso específico del barro
crudo y del barro digerido, y también en función del contenido de humedad. Por eso, ustedes cuando trabajen en su práctico, cuando tengan que construir su gráfico de digestión y determinar el volumen, van a hacerlo determinando dos áreas. El área 1, que corresponde al barro que se encuentra en un proceso de digestión, donde van a tomar específicos promedio para determinar los dos, y para el barro digerido van a tomar el peso específico que corresponde para un barro digerido que tiene mayor peso específico todavía que el barro crudo. Recuerda que el barro crudo tiene un alto contenido de agua. El porcentaje de humedad se toma para el barro crudo 95%, para el barro digerido 90%. ¿Qué ocurrió de acá a acá? La carga inicial P se redujo a este valor. Lo que se redujo es P por B por A0, y eso se ha transformado, se ha volatilizado y se ha transformado en gas. El cálculo de la energía o poder calorífico tenemos lo que se transforma en gas. Ustedes van a trabajar en su práctico realizando conversiones de unidades, pueden determinar la potencia útil, y todo eso lo van a encontrar en la guía de trabajo práctico. La producción de gas es uno de los mejores indicadores del desarrollo de la digestión anaeróbica, y debe también destacarse su potencial energético que puede obtener e incluso incluirlo en el análisis económico de la obra. ¿Qué voy a hacer con este gas? Recuerden que tengo digestores que trabajan con bacterias mesófilas, y ese gas yo podría emplearlo para poder calefaccionar el digestor y optimizar el funcionamiento de ese digestor. Entonces, si yo aumento la temperatura, voy a ver que voy a reducir el tiempo de permanencia. Entonces, yo podría emplear esa producción de gas para poder optimizar un digestor, o para otros usos darle al gas generado. Terminado el proceso de digestión, ese barro digerido se dirige, para completar el tratamiento, a las playas de secado. Las playas de secado es un sistema muy simple, de uso muy generalizado, para deshidratar el barro digerido proveniente del digestor. Consiste en un lecho abierto que incluso pueden ser cerrados, y consiste en un lecho de grava y arena con drenes perforados, y el barro se coloca directamente sobre losetas conjuntas abiertas. La salida del líquido captado por los drenes debe ser reinsertado al tratamiento nuevamente, porque es un líquido que tiene un alto poder contaminante, una alta concentración de biolo. Cada playa se diseña en anchos de 4 a 7 metros y con largos de hasta 30 metros, dependiendo del tipo de operación. El tipo de operación para retirar una vez el
barro deshidratado va a ser manual o va a ser realizado en forma mecánica. En esa playa se dispone el barro digerido en tirantes de 20 centímetros. La deshidratación del barro se produce por infiltración y por evaporación. Hay un predominio en este caso de movimientos verticales del agua. Entonces eso va a generar que se reduzca el contenido de agua en el agua. ¿Cómo se dimensiona una playa de secado? Se dimensiona determinando su superficie y ese área requerida estará en función de la carga de sólido del barro a deshidratar, la carga unitaria. Esa carga unitaria, antes de continuar, es la cantidad de kilos que puede deshidratar 1 metro cuadrado de playa por año. Del gráfico de digestión yo puedo obtener la cantidad de barro digerido expresado en kilogramos por día. La carga unitaria de uso habitual, teniendo en cuenta que 1 metro cuadrado de playa puede llegar a deshidratar por año, es 150 kilogramos. Como lo que yo obtengo del digestor está expresado en unidades de kilogramos por día, tengo que llevarlo a un valor totalmente anualizado. Hago esa transformación de tiempo y la superficie requerida para poder deshidratar el barro procedente de los digestores se determina haciendo la relación de la cantidad de barros expresado por C procedente del digestor dividido la carga unitaria de deshidratación de barro. De esa relación obtengo la superficie requerida. Esta superficie tiene que ser incrementada en un 20% para poder absorber cualquier inestabilidad climática en la cantidad de barro. Entonces dimensiono incrementando la superficie requerida en un 20%. Luego, el resto es diseño. A partir de esa superficie, veo la forma de modularlo, de separar cada una de las playas y cómo voy a ir accediendo a cada una de las playas, si voy a acceder en forma manual, con una carretilla para poder retirar los barros o con algún otro elemento o algún vehículo de mayor porte. Entonces, ya es lo que se obtiene luego de la deshidratación de los barros es unas sustancias de características ya totalmente estables y tiene características de humo, que es una sustancia compuesta ya por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal que proviene ya de la descomposición de los restos orgánicos por microorganismos y ya totalmente deshidratado. Ese residuo estable tiene valor comercial. Por ejemplo, se usa como abono entre uno de los tantos usos que se le puede dar a esa sustancia obtenida. Con esto estamos cerrando ya el tratamiento de líquidos cloacales. Vimos el tratamiento de los líquidos la semana que pasó y en esta clase vimos el tratamiento de toda la línea de barro.